queridos amigos televidentes que nos sintonizan en nuestras diferentes redes. En este momento, dándole secuencia a lo que es el tornillo que falta, nos encontramos en el trabajo de campo, donde realmente se conocen las voces de quienes tienen voz y voto en ciertos temas importantes de la comunidad, y como teníamos pendiente un importante avance en lo que es la división territorial Juma-Bonao. Hoy tenemos un invitado muy especial, ¿verdad, Lisbelki? Claro que sí, y nos acompaña en esta oportunidad el abogado Julio Guerrero Roa, ¿verdad? Así es. Y bueno, vamos a escuchar de sus palabras cuál es su posición en cuanto a la división territorial Juma-Bonao. Buenas tardes a los integrantes de este programa. Gracias por la entrevista, por recoger mi opinión. Espero que sea de beneficio para todos los habitantes de Bonao, de Juma-Bejucal y del país. El tema de la división territorial de la provincia es un tema pendiente de todos los legisladores que hemos tenido en la provincia de Monseñor Noel. Pero en el caso específico del distrito Juma-Bejucal y del municipio Bonao, tenemos desde la creación del distrito Juma-Bejucal el inconveniente de que los legisladores de esa época no tomaron en cuenta los datos actualizados del territorio de Juma-Bejucal y del casco urbano del municipio de Bonao. Y se hizo en el año 94, si no me equivoco, la ley que creó el distrito Juma-Bejucal, tomando los datos de la era de Trujillo. Entonces, por eso ustedes ven que Juma-Bejucal empieza próximo al monumento. Algunos dicen que después del almacén de Danilo Ureña, y también el territorio abarca parte de lo que es el típico Bonao y el Palacio de Justicia de Monseñor Noel. Para mencionarle, dos edificaciones quedan en el territorio de Juma-Bejucal, pero también toda la barriada de la zona sur, como es Caño Grande, el 8, el Rincón de Yuboa, toda esa parte queda en el territorio de Juma-Bejucal. Entonces, eso ha creado una distorsión para los alcaldes que hemos tenido en el municipio de Bonao y para los directores o alcaldes o síndicos, como ellos quieren que le llamen, de los distritos, para la administración de los servicios municipales y también para el cobro también de los arbitrios y también para determinar la cantidad de votos que le corresponde a cada colegio electoral cuando hay proceso de elección. Entonces, decíamos que es un tema pendiente porque desde el de 1994, cuando se aprobó esa ley y después se puso en ejecución, hubo mucha dificultad. La Junta Electoral de aquí de Bonao, en el 2009, hicimos, en ese tiempo yo era regidor, una comisión e hicimos un descenso y se hizo un proyecto de ley. Creo que el diputado en ese tiempo era Modesto Díaz, doctor Fabián Casimiro Ramos y el señor Félix Nova era el senador. Se trató de resolver ese problema. Se aprobó esa ley con ese consenso de la clase política de aquí. No tomó el favor de la Cámara de Senadores en ese tiempo y no se pudo aprobar esa ley para resolver ese conflicto. Después del 2009, estamos hablando que ya estamos en el 2025, hemos tenido después de eso varios legisladores diferentes que han introducido proyectos de ley para resolver ese problema. Hubo también un proyecto de ley del senador Félix Nova que pidió que el distrito Juma-Bejucal sea convertido en municipio, tomando parte del territorio actual y cediendo otra parte a lo que vamos a llamar el municipio de Bonao o casco urbano.
pero eso también fue aprobado en la Cámara de Senadores. Cuando llegó a la Cámara de Diputados no se logró aprobar la ley. Después de eso, varios proyectos, si no me equivoco, son más de 10 proyectos de leyes tratando de resolver el conflicto de la división territorial de Juma, Bejucal y Bonao. Y también ese caso incide en otra distorsión con el distrito municipal de La Salvia Los Quemados también, en el caso de Juma y en el caso de Bonao. Actualmente, el diputado Fabián introdujo un nuevo proyecto de ley para hacer la separación con ya los estudios técnicos que tiene el Congreso Nacional de la República, donde se ha determinado cuáles son los parámetros que necesita un territorio para ser elevado a distrito o a municipio y así sucesivamente, pero todavía no se ha conocido. Ahora, hay varias preguntas que surgen. Primero, es si lo conveniente es dejar a Juma con el territorio que se le dio en su creación, que repito, para decirlo en palabras llanas, es del monumento hacia la minita, todo ese territorio, jurídicamente hablando. O conviene, como dicen algunos, hacerlo de Caño Grande hacia allá, es decir, después del residencial Caracol o el residencial de el ingeniero Carlos Soria, o algunos de Chávez hacia allá. Otros dicen de Villalinda hacia allá y que esa parte sea de Bonao, y otros también dicen de la privada hacia allá. Nadie todavía se ha puesto de acuerdo, y nosotros, en el caso de Julio Guerrero, que soy de Juma adentro, a mucho orgullo, entiendo que ni Juma ni Bonao pueden salir perjudicados. Y lo correcto es que el senador actual, los tres diputados, Norberto, doctor Fabián, Orlando Martínez, y el alcalde actual, Eberto Núñez, los regidores de Bonao, el consejo de vocales de Juma Bejucal, Teodoro Santos como director o síndico de Juma Bejucal, se sienten con sus asesores y se pongan de acuerdo para beneficio de los habitantes de Juma y los habitantes de Bonao, y determinar qué punto de colindancia se puede determinar para aprobar mediante ley y que ese problema quede resuelto de una forma definitiva. Lo único que yo entiendo para beneficio ya de resolver el problema, que el mismo proyecto que tiene el doctor Fabián, que creo que se ha consensuado con los otros diputados, lo único que tienen es que cambiarle el título y poner a ese proyecto, en vez de distrito, ponerle municipio de Juma, Bejucal, y el caso quedaría resuelto. Esa es mi opinión sobre ese tema, que es bastante pecaminoso, muy interesante, y que ustedes deben seguir escuchando las demás opiniones, pero nosotros entendemos que sí, que entre todos podemos buscar una solución. Claro, nosotros estamos buscando las opiniones de los que tienen, verdad, experiencia sobre estos temas, y vemos que usted tiene bastante datos significativos. Nos está Bastante hablando experiencia históricamente, ¿verdad?, de cómo se ha desarrollado el proceso, pero yo quiero saber, desde su perspectiva, ¿Juma Bejucal cumple con la densidad poblacional para ser elevado a municipio? Mira, buena pregunta. Si buscamos la estadística de todos los municipios actuales de la República Dominicana, y aclaro, tenemos 158 municipios, incluyendo la parte del Distrito Nacional. Juma Bejucal es actualmente, de los 235 distritos municipales, el segundo más grande del país, y tiene más de 40,000 electores. Cuando digo electores, no estoy diciendo habitantes, porque los electores somos los que votamos. Entonces, los
niños no votan, es decir, que son habitantes. Entonces, la ley electoral y la Constitución establecen que por el número de habitantes, es decir, que Juma se pasa de todos los requisitos que necesita y que exige la ley y la Constitución para ser municipio. Lo único, les repito, es que Bonao y Juma, sus autoridades, se pongan de acuerdo para determinar qué parte del territorio actual que tiene Juma, jurídicamente hablando, que es del monumento hacia allá. Pero entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los habitantes que viven en los barrios de la zona sur, por ejemplo, para mencionar una persona, dice Viterbo Martínez, que vive en el reparto Yuna: no, yo no soy jumero, yo soy de Bonao. Yo necesito que esa ley me deje a mí en mi territorio natural, que es ser parte del municipio de Bonao, no de Juma. Así es. Entonces, todas las condiciones, Juma Bejucal las reúne jurídicamente hablando y sociológicamente y económicamente para ser municipio. Solamente que las autoridades tienen que determinar es el punto de partida del territorio. Yo creo que la ley es clara en cuanto a los límites. Yo creo que eso está resuelto, que no hay que complicarse mucho con eso. Ahora, yo lo que quiero que usted me diga es, porque hablamos a nivel de electores, yo creo que ahí es donde está el punto débil del tema división territorial a nivel de electores, porque quizás por la cantidad de electores que pertenecen a esta parte, que queremos pertenecer a Bonao, es que no se cumplen los requisitos para elevar a municipio al distrito Juma Bejucal, que ahí es donde está el problema, porque el problema, no sé cómo usted dirá o cómo lo ve, el problema está en que políticamente, electoralmente, muchas personas que son de Bonao, que viven en Bonao, pertenecen a Juma. Sí, entonces, ¿cómo usted lo ve? Pero mira, uno de los municipios más pequeños tiene 6,000 habitantes. Así es. Y Juma, quitándole todos los habitantes que Bonao entiende que son de Bonao y que nosotros entendemos que sí. Por ejemplo, el residencial Caracol hacia allá, esa parte tiene más de 18,000 habitantes. Es decir, que se le sobra a la parte de Juma el número de habitantes y de electores para ser elevado a municipio. Entonces, esa no es la razón. El problema existe en que cuando se creó la ley de Juma Bejucal, por razones políticas, para debilitar en ese tiempo al alcalde de Bonao, porque el número de habitantes que te da la cantidad de dinero que recibe cada ayuntamiento del erario del Estado Dominicano, del presupuesto nacional. Entonces, en ese tiempo, en el 94, había problemas políticos en las autoridades de ese tiempo y se tomó en cuenta eso. Ahora, después de eso, tenemos los conflictos electorales, porque fíjense que para las elecciones, los votos de los barrios de la zona sur, y refiriéndome a los colegios, la escuela de Caño Grande, la escuela de la Reforma y el 8, todos esos votos se computan en Juma Bejucal. Pero el dinero de esos territorios los recibe el ayuntamiento de Bonao. Entonces, ¿qué significa? Que Juma, electoralmente, esas personas votan por el alcalde o director de Juma, pero el dinero, entonces lo recibe Bonao. Entonces, y ahí es donde ¿quién debe dar los servicios? El que recibe el dinero. ¿Usted me entiende? Entonces, ahí tiene el conflicto que electoralmente es para Juma que valen los votos, pero el dinero lo recibe Bonao. Entonces, esa es una de las distorsiones que hay que solucionar. Entonces, se da el problema de que, como dice aquel, pero yo no invertí o ustedes no votaron por mí, y el otro dice, pero la inversión la hice allá y los recursos no me llegan. Las personas que vivimos en el entorno, yo soy parte afectada, como ya he dicho en varios programas, Yasiris Esteve fue parte afectada, que es parte del tornillo que falta, y muchas otras personas no tenemos, somos tierra de nadie, no tenemos dónde ir a decir qué pasa, cuándo seremos tomados en cuenta. Tienen a dónde ir, porque todas las autoridades electas por el pueblo, el alcalde, los regidores, el director,
los vocales son electos para darle servicio al pueblo. Y yo digo que como los servicios es con dinero que se resuelven, el que recibe el dinero es que tiene que dar el servicio. Así de simple. Entonces, en lo que se resuelve el problema de la ley, el que recibe el dinero que dé el servicio. O si no lo quiere dar, que dé ese dinero a los comunitarios o al ayuntamiento de Juma Bejucal para que resuelva los servicios. Si le dan el dinero, dice Teodoro, resuelve los servicios. Pero si no tiene el dinero, no puede dar el servicio en ese territorio. Y de hecho, algunas cosas se han hecho en mancomunidad con el alcalde de Bonao y Juma Bejucal. Se han hecho algunas cositas, pero no se está haciendo. Lo correcto es invertir la cantidad de dinero que pagan con los arbitrios esos habitantes de esa zona completa de Juma Bejucal. Decirle a la persona del tornillo que falta que la tuerca o el tornillo la tienen los legisladores. Ahí está. Mi nombre es Danny Rodríguez, arquitecto de aquí, de la provincia, del municipio de Bonao. Tú sabes, cuando escuché el nombre del podcast, el tornillo que falta, y la veo normal, es usted, digo yo, ¿y cómo es? Pero cuando vi a Joelito entendí el nombre. ¿De qué se trata? Sí, ¿de qué trata el asunto? Pues la verdad es que para nosotros también es un placer que esté compartiendo su opinión respecto a un tema que nos compete a todos, ¿bien? Entonces, vamos a seguir con la misma línea de la división territorial y queremos escuchar cuáles son sus perspectivas u opiniones respecto a este tema. Sí, fíjate, la división territorial Bonao-Juma es un caso muy sui generis, que tú le explicas a una gente de otro pueblo y se le hace difícil entender, porque en el momento donde se toma esto en consideración es para el momento de los votos, porque se pasan 3 años sabáticos donde nadie menciona eso, y al momento de las elecciones es que todo el mundo toma el tema, por un asunto de que yo estuve investigando con varios legisladores por qué ocurrió ese proceso. Y ahorita cuando decía sui generis, porque hay unos barrios en Bonao que votan por el alcalde de Juma, pero los servicios los da el alcalde de Bonao. El dinero lo recibe uno, pero tú votas por el otro. Entonces, luego, en el proceso, hay un grupo de barrios que se queda básicamente sin saber a quién reclamarle, porque vota por uno, pero quien le da los servicios es el otro. Pero en mi investigación, yo, según un legislador que estuvo en ese momento, me dice que fue un asunto de interpretación. Porque tú vas al ayuntamiento aquí a Bonao, posiblemente a Juma no he ido, pero sí aquí en Bonao, y tú encuentras los límites territoriales bien marcados por dónde va Bonao y hasta dónde va Juma. Según tengo entendido, en un punto determinado, donde dice el Caño Grande, aparentemente ellos en un punto geográfico cogieron la escuela de Caño Grande que aparece, y ahí varió toda lo que es el asunto territorial, la separación territorial, y los linderos cambiaron. Yo pienso que lo que debemos es, los legisladores de Bonao, ponerse a una todos, y ese inconveniente que a la corta y a la larga no es un inconveniente, es un asunto que a los de Juma, a los de Bonao, ya le da tranquilidad para el posible proceso, pero sí a los legisladores que se pongan de acuerdo y que le hagan ese favor, porque hay mucha gente del reparto Yuna que dice yo no soy de Juma, pero entonces vota por la persona de Juma, entonces viceversa también. Entonces lo ideal sería ya que terminemos con este proceso, así que muchísimas gracias. Suyos. Gracias al tornillo que falta. Vamos a ver quién es que lo tiene. Mira, esta problemática de la división Juma-Bonao ha traído mucha controversia, porque yo diría que esa división se hizo de una manera política para ganar territorio, política, y de que se dictaminó la ley 1904 del 2004, enero de 2004, donde se creó el distrito municipal de Juma Bejucal, ya había problemas. Pero hubo más problemas cuando se quisieron dividir los recursos y la parte política, que son las elecciones. Antes, tú sabes que habían mesas electorales en la Reforma, en la escuela de Caño Grande, y pertenecían a Bonao. Pero luego entonces, con la división,
Entonces, esas partes pertenecen ahora en la parte política a Juma Bejucal, San Isidro. Entonces nos preguntamos, pero ¿cuál fue el error? La ambición política. Así es. Ambición política. No hay otra forma de Porque decirlo. ¿quién le dijo a ningún legislador que Juma llegaba al supermercado Bonao? Que cogía parte de la calle Quisqueya, bajaba ya a Boca de Yuboa, subía, y entonces allá tuvo un encontronazo con Villazonador, cuando se creó Villazonador. Así es. Porque acuérdate que los linderos de las poblaciones son naturales, son los ríos, las montañas, los lagos, los riachuelos. Entonces, Juma Bejucal quería llegar hasta Ingenio. Así es. Y no, entonces de ahí a la entrada de Falcon Bridge y toda esa parte. ¿Qué yo digo de crear un municipio de Juma Bejucal? Que Juma Bejucal, que me perdonen, porque me siento de Juma Bejucal, Así es. no tiene los sostenes económicos para presupuestar y la estructura. Porque si tú te vas a Juma, las calles no están definidas, No. son callejones todavía. Pero, por ejemplo, no hay un hospital para ser municipio, no hay las estructuras educativas, ni las estructuras económicas. Porque, por ejemplo, yo trabajé muchísimos años en Fomento Arrocero, Así es. pero Fomento Arrocero es una estructura nacional. Ahora, para Juma ser municipio, habría que anexarle muchas fábricas, industrias, y ponerla, porque por ejemplo, políticamente pertenece, bueno, ya no existe porque está cerrada por este momento, Falcon Bridge Dominicana, la zona franca Dos Ríos, y así sucesivamente hasta llegar a Boca de Yuboa. Entonces, considero que sí es loable que se reúnan los legisladores, el alcalde de Bonao, el director de Juma Bejucal, pero que se busquen asesores con conocimientos territoriales. Así es. ¿Por qué? Porque todo el mundo opinando por su lado y todo el mundo diciendo, yo no quiero ser de Juma, yo quiero ser de Bonao, mi propiedad va a perder valor a la hora que pertenezca a Juma y no que pertenezca a Bonao. Entonces yo creo que debe hacerse esa dinámica de conocedores de la ley que ya está aprobada de la Dirección Territorial Nacional, que ya va a poner los terrenos agrícolas en una categoría, los terrenos urbanos, porque como ustedes ven, estamos perdiendo la belleza de los arrozales de Bonao por las construcciones que se han establecido. Así es. Así que yo pienso que sí, debe reunirse todo ese conglomerado, personas conocedores de lo que es los agrimensores y toda esa parte, para que Juma ocupe el lugar que tiene que ocupar y que a Bonao no lo mutilen de sus territorios. Muchas gracias. Así es. Señores, un placer, una mujer que una respuesta muy certera. Sí, me agradó esa comitiva que ustedes traen. Muy certera y con mucho... señores, Celeste siempre ha tenido su cabeza bien amueblada. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, pero me he preocupado por leer. Si eso se llama mueble, no, que me digan que sí, que son muebles. hubo un puntito que usted dijo en la división territorial que me gustó y me agrada, que usted dice que ya se conocen sus límites porque son naturales. Son naturales. Y es así. Uno puede decir que una casa puede ser un límite porque esa casa puede desaparecer. Por Así ejemplo, es. en unos años, esa casa la tumban y tú dices, ¿y dónde era que estaba la división? Así Por lo tanto, estoy de acuerdo que la división sea el caño de Caño Grande, valga la redundancia. Así es. Y nada, gracias Celeste y seguimos. Le deseo mucha suerte en este. Me gustó lo de tornillo. La estaremos invitando por nuestro programa. Ella, tú sabes, despídase ahí de su público. Bueno, decirle a Bonao y a Juma es mi pueblo también. Claro, no de puedo todos. decir que no. Yo soy de Juma. No, Si yo acaso. trabajé tanto tiempo en Juma que le cogí un cariño a Juma y amo a Juma. Así por la parte agrícola,
porque como soy de la parte agrícola, me encantó esa parte. Y de Bonao, imagínense, ¿quién me saca de mis raíces? Así que quiero el bienestar de los dos, pero que se llegue a un acuerdo y verdaderamente sea lo que tiene que ser. Muchas gracias. Así es, ya tú sabes, seguimos en el tornillo que falta. Gracias a ustedes. Hasta la próxima y bye.